El problema 6 me dice que el estudiante como máximo puede ahorrar 3.200 euros, no puede llegar a los 3.500. Por tanto, sigue queriendo tener un valor final de 15.000 euros, pero únicamente puede ahorrar 3.200 euros cada año. Por tanto, la pregunta sería, ¿cuál es el interés que le debe ofrecer la entidad financiera para conseguir alcanzar los 15.000 euros solamente ahorrando 3.200 en lugar de los 3.500 y pico que daba en el problema anterior? Sea cual sea la incógnita, yo siempre sé que el valor final de una renta constante, S, va a ser igual a A por S sub E. En este caso, 15.000 euros van a ser igual a 3.200 por 1 más I, siendo I la incógnita, elevado al 4 menos 1 partido entre I. Desde aquí debo despejar cuánto vale I. Como no sé hacerlo, ya que es complicado o imposible despejar de aquí a I, lo que voy a hacer es simplificar al máximo esta expresión para poder usar la interpolación para estimar el valor del tipo de interés que debo calcular en este problema. Entonces lo que hago es estos 3.200 que están multiplicando, pasan aquí dividiendo y me quedaría que 4,6875 va a ser igual a S sub 4i, siendo I la incógnita. Esta es la ecuación, esta es la equivalencia de la que voy a partir para utilizar, para calcular la estimación del tipo de interés a través de un proceso llamado interpolación, que ya vimos para la valor actual, que consta de 3 fases. La primera fase es representar gráficamente la función, en este caso S sub I, para identificar que para el tipo de interés incógnita la función S sub I va a ser igual a 4,6875. Entonces paso a ello, represento gráficamente la función, situando el tipo de interés en el eje de las X y la función S sub I en el eje de las Y. Y para saber qué forma tiene esta función S sub I, debo recordar cuál era la interpretación económica de la función S sub I, que si recordáis era el valor final de una renta temporal, constante, inmediata y pagable unitaria. Por lo tanto, si yo considero que el S sub I es el valor final de una renta unitaria, a mayor tipo de interés, cada capital valdrá más en el momento final y por tanto el conjunto de capitales, ese valor final, será mayor. Por tanto, va a ser una función creciente. A mayor tipo de interés, más me retribuyen por aplazar el vencimiento del capital y por tanto mayor será el valor final. En este caso, por tanto, la fórmula de S sub I va a ser una función creciente. Y el primer paso termina identificando el tipo de interés que va a ser la incógnita con su valor de S sub I, en este caso S sub 4i va a ser igual a un 4,68. Por tanto, ahí termina la primera fase del proceso de interpolación. Representar gráficamente la función S sub I e identificar el tipo de interés que va a ser la incógnita con su valor de S sub I. El segundo paso consiste en inventarme distintos tipos de interés hasta conseguir obtener un S sub I que esté por encima de 4,68 y otro que esté por debajo. Entonces, paso a ello, me voy a inventar tipos de interés hasta conseguir un S sub I por encima de 4,68 y otro por debajo de 4,68. Si recordáis, en el ejemplo anterior, en el problema anterior, obteníamos 15.000 euros para 3.500 euros a un tipo de interés del 3%. Si yo quiero obtener el mismo capital final, pero con anualidades más pequeñas, el tipo de interés va a ser mayor, lógicamente, que el 3%. Y vamos a probar, por ejemplo, con un tipo de interés del 8%. Entonces, voy a calcular para el tipo de interés del 8%, cuánto valdría la función S sub 4 para ese tipo de interés, que va a ser igual 1,08 elevado a 4 menos 1 partido entre I, que es el 8%. Y calculo que la función S sub I para ese 8% va a ser igual a 4,501112. Por tanto, ¿qué he conseguido para este tipo de interés del 8%? Obtener un S sub I que está por debajo de 4,68. Ahora debo obtener un tipo de interés distinto para calcular cuál sería el S sub I por encima de 4,68. Por tanto, en esta función que es creciente, si quiero incrementar cuánto vale S sub I, debo incrementar el tipo de interés. Por tanto, el siguiente tipo de interés con el que voy a trabajar va a ser un tipo de interés superior. Pero ojo, debo recordar la limitación de que como máximo debe ser un 1% distinto del anterior. Por tanto, debe ser mayor y con máximo 1%, podría trabajar ahora con un 9% y voy a calcular cuánto valdría S sub 4 para el 9%, que sería igual a 1,09 elevado a 4
menos 1 partido entre 0,09. Y eso pero me saldrá que en este caso S sub 4, 0,09 va a ser igual a 4,57312. Por tanto, sigo teniendo un S sub i que es menor que el 4,68, pero está más próximo, por lo tanto me olvido del tipo de interés primero y sigo trabajando con este tipo de interés. Tengo un S sub i que está por debajo y debo seguir incrementando el tipo de interés para obtener un S sub i que esté por encima de 4,68 y como máximo con una diferencia de 1%. Por lo tanto, el siguiente tipo de interés con el que voy a trabajar va a ser un 10%. Y calcularé cuánto vale ese sub 4 para ese 10%, que va a ser igual a 1,10 elevado a 4 menos 1 partido entre 0,10. Y eso pero me saldrá que ese sub 4, 0,10, va a ser igual a 4,641. Sigue siendo inferior. Descarto el anterior, porque este se acerca más a 4,68. Entonces, sigo teniendo un S sub i que está por debajo de 4,68 y debo seguir incrementando el tipo de interés para conseguir incrementar ese sub i por encima. Dad cuenta que al ser la función creciente y distinta de la función del valor actual, que era decreciente, en este caso, si quiero incrementar ese sub i, incremento el tipo de interés. En el ejemplo anterior que trabajamos con A sub i, era al contrario. Al ser la función decreciente, si yo quería incrementar el A sub i, tenía que bajar el tipo de interés. ¿Vale? Son funciones distintas y debo saber cómo trabajar con cada una de ellas. En este caso, voy a trabajar con un tipo de interés que va a ser el 11%, porque sigo buscando un S sub i que esté por encima de 4,68. Y calculo cuánto vale S sub 4 para el 11%, que va a ser igual a 1,11 elevado a 4 menos 1 partido entre 0,11. Y eso me va a dar que es igual a 4,70973. Por tanto, he conseguido lo que buscaba. He conseguido dos tipos de interés que varían en un 1% como máximo, que es el 10 y el 11%, para los cuales tengo un S sub i que está por debajo de 4,68 y otro que está por encima. Por tanto, si llamo, por ejemplo, I' 10%, yo tengo aquí un I' que va a ser el 10%, cuyo S sub 4 I' es igual al 4,641. Es menor. Y luego tengo un tipo de interés I' segunda, voy a llamarlo I' segunda, que va a ser el 11%, para el cual S sub 4 I' segunda es igual a 4,70, que es mayor. Por lo tanto, tengo dos tipos de interés para calcular un S sub i que esté por encima del 4,68 y otro que está por debajo. Y una vez hecho esto, ya termino la segunda fase de la interpolación y paso a la tercera, que si recordáis que era aplicar la teoría de los triángulos semejantes. Bien, una vez que yo aplico ese paso 2, he conseguido obtener tres triángulos. ¿Los veis? Cuesta un poquito más de trabajo verlos porque para verlos tengo que seguir proyectando esta línea, ¿de acuerdo? Si proyecto las más líneas, tengo tres triángulos. Tengo un triángulo grande y luego un triángulo pequeño y otro triángulo pequeño, ¿vale? Pues esos tres triángulos son triángulos semejantes, es decir, para cada triángulo, ya que comparte la hipotenusa, el cociente entre los catetos de cada uno de estos triángulos es idéntico. Por tanto, puedo a partir de esa expresión calcular, plantear una equivalencia que me permita tener una ecuación con una sola incógnita, que será el tipo de interés estimado. ¿Bien? Partimos de los datos que acabo de borrar y tengo un triángulo que va a ser siempre el grande. Este triángulo grande, pues sus catetos serían, un cateto sería este valor, este cateto, cuyo valor sería S sub 4 I' segunda menos S sub 4i. ¿Correcto? S sub n I' segunda menos S sub n I', partido entre su otro cateto. Y su otro cateto sería este otro, que se valdría I' segunda menos I'. Y esto sería igual al cociente de los catetos de cualquiera de los otros dos triángulos. Si por ejemplo elijo este otro triángulo chiquitito, su cateto sería este, S sub n I' segunda menos S sub n y el otro sería este cateto, que valdría I segunda menos I. Como veis, puedo coger cualquiera de los dos triángulos chicos. He cogido este, pero podría coger este también, pero siempre cogeré el grande, porque si cojo el grande tengo una equivalencia a la cual no tengo ninguna incógnita.
Todos son valores conocidos. Si despejo esos valores sería 4,70, en concreto sería 4,70973 menos ese sub n' sería 4,64, 4,641 partido entre y' segunda 0,11 menos 0,10. Esto va a ser igual a 4,70973 menos ese sub n que sería 4,68, 4,6875 partido entre y segunda menos i, que sería 0,11 menos i. Como veis, tengo una ecuación con una sola incógnita que puedo despejar. ¿Cómo se despejaría? Pues todo este cociente lo opero y me quedaría 6,8731 igual a esta diferencia, que sería 0,02223 partido entre 0,11 menos i. ¿Bien? Este denominador puede pasar aquí multiplicando y estoy dividiendo, y me quedaría, por tanto, que 0,11 menos i va a ser igual al cociente entre esto y esto, que sería 0,00323 43. Y de aquí la i pasaría sumando y esto restando, con lo cual i sería igual a 0,1067657, un 10,68% el interés que debería buscar para conseguir alcanzar los 15.000 euros, ya no invirtiendo 3.500 y pico euros en el problema anterior, sino 3.200 euros.